Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Dios les bendiga. El día de hoy vamos a estar en Isaías 41 y pensando en todo lo que estamos pasando como nación y como mundo, ¿verdad? Entero. Tantas cosas que están sucediendo y cómo no tener la curiosidad por el pensamiento de que están las cosas tan feas, ¿verdad? Tanto desorden y tanto odio, que uno se pregunta, tiene que estar cerca la venida de Cristo, ¿verdad? Tenemos que no nos asombre, pero que tampoco nos asuste el pensar que Cristo viene, ¿verdad? Él nos hizo esa promesa desde, desde que Él anduvo en esta tierra, ¿verdad? Y los apóstoles, sus discípulos, todos hablaban de su regreso como si fuera a pasar en el siglo de ellos, ¿verdad? Y en los meses en los que ellos caminaban. Y sin embargo aquí estamos en el 2020 y, y todavía lo estamos esperando. Pero fieles, creemos que sí va a regresar. Igual sabemos que su palabra habla de que hay que estar preparados para ese momento, hay que estar alertas. Y al mismo tiempo yo creo que Dios reconoce que todo lo que tiene que suceder nos da miedo, ¿verdad? Nos entra un temor por el sufrir o por no saber qué viene o porque lo que considerábamos normal está siendo restablecido. Hay tantas cosas que van a cambiar, ¿verdad? Y eso nos asusta porque a nosotros nos gusta tener una rutina o que conocemos a un sistema y no nos queremos mover de ahí. Nos mueven de esa normal y nos incomoda y nos preocupa y tenemos miedo. Pero no es muy diferente lo que estamos pasando a lo que hablaba Isaías en el capítulo 41. Y claro, en el capítulo 41 estamos viendo, bueno, vamos a verlo, pero Dios, últimamente lo que quiero presentar o lo que el tema es de que el Señor es soberano sobre todas las cosas, que Él tiene control sobre todas las naciones, sobre los protagonistas y sobre los antagonistas, si se puede decir, ¿verdad? Las personas que causan tanta caos, ¿verdad? O tratando de causar caos, y que aparentan triunfar en sus propósitos, el Señor tiene control sobre ellos también, ¿verdad? Y que el Señor nos hizo una promesa desde un principio y nos la restablece o la vuelve a, a comentar o a hacer énfasis en esas promesas
Y entonces sabemos que el Señor es fiel, sabemos que Él no cambia de opinión, ¿verdad? Su ira no es para siempre. Y pues ese es el mensaje también, que podemos confiar en quien nos ha dado esas promesas de bien y de prosperidad y de un mejor futuro. Pero vamos ante el Padre para entrar a su palabra. Padre eterno, te damos gracias por estos momentos juntos. Señor, que sea tu mensaje y no el mío. Padre, sea tu Santo Espíritu fluyendo, Padre, a los oídos y a los corazones y a las mentes de todos los que nos estén escuchando. Padre, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque sabemos que eres bueno, sabemos que eres fiel a tu palabra, sabemos que nunca nos desamparas, Padre. Sabemos que tu palabra está puesta firme, inmovible para todas las generaciones, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti por estos momentos. Padre, que el mensaje sea de fruto eterno, Señor, que sea esa semilla plantada en tierra fértil en los corazones de cada uno, y que sea una raíz profunda y fuerte, firme, que no se rinda, Señor, que no la venza los calores, que no la venza la falta de agua, que sea una raíz fuerte y firme, dando fruto del eterno para tu honra y para tu gloria, Señor, en sus vidas. Y lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abra su Biblia, acompáñeme. Estamos en Isaías 41. Lo voy a leer en la nueva versión internacional, pero aquí en un ladito tengo también la Reina Valera 1960, simplemente para comparación o para comentarle algo diferente si acaso lo veo. Vamos a empezar en el verso 1, en el nombre de nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En toda autoridad de Dios, leamos en el nombre de Jesucristo. Callen en mi presencia, costas lejanas. Naciones, renueven sus fuerzas. Acuérdense y hablen. Reunámonos para juicio. ¿Quién ha hecho venir desde el oriente a aquel que siempre sale victorioso? Pone a las naciones en sus manos, ante él los reyes se rinden. Con su espada los vuelve polvo, con su arco los dispersa como paja. Esta sección es nombrada el amparo de Israel. Ahora, Israel había estado en cautividad, ¿verdad? En Babilonia. Y del oriente, el que surgió fue Ciro de Persia, ¿verdad? Él todavía no era el rey, ¿verdad? Después de un siglo y medio fue que conquistó a Babilonia. Pero él fue quien escribió el decreto que permitió que los judíos que habían sido desterrados regresaran a Jerusalén. Y está Isaías hablando de que Dios pudo usar a un gobernante pagano para cuidar y proteger a Israel, y es simplemente porque Él, soberano y omnipotente Dios, tiene control de todos los imperios mundiales y de toda su política. Ahorita vemos la política es un horror en nuestra nación. Dios nos ayude, pero sabemos que esto me da tranquilidad y me da paz, porque igual, como dice su palabra,
El hombre hace sus planes, pero es Dios el que los afirma, ¿verdad? Cuando vemos que alguien está como queriendo construir un plan y que sabemos que no es para bien de la humanidad o sabemos que nos está alejando aún más del plan de Dios como una nación, entonces tenemos que nos preocupe, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios y tenemos que tener conciencia. Sabemos, ¿verdad? En la palabra de Dios, por medio de lo que nos enseña, lo que le pasaba a las naciones que se apartaban en desobediencia, que no le daban su lugar al Dios verdadero. Por eso tenemos que tener conciencia, por eso nos tiene que importar la política, pero, pero sabemos que Dios está sobre todas las cosas, y nuestra posición, ese es lo que vamos a hablar sobre qué nos toca hacer en medio de que nos encontremos en estas mismas circunstancias. Pero vamos a seguir leyendo. Con paso firme los persigue por una senda que nunca antes pisó. ¿Quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y seré el mismo hasta el fin. Gloria a Dios. ¿Quién logró todo esto? Que por medio de Ciro fuera el pueblo de Israel rescatado. Solamente Dios lo hizo posible. No fue las fuerzas de Ciro, fue el plan de Dios. Lo han visto las costas lejanas y temen. Temblan los confines de la tierra, ya se acercan, ya vienen. Cada uno ayuda a su compañero y le infunde aliento a su hermano. El artesano anima al joyero y el que aplana con el martillo le dice al que golpea el yunque: es buena la soldadura. Se anima uno al otro. Luego asegura el ídolo con clavos para que no se tambalee. Aquí está hablando de esas naciones que confían en otros dioses, que confían en otros ídolos, en vez de confiar en el Dios Padre Todopoderoso, en el que creó el mundo entero, el que nos amó tanto para mandar a su Hijo primogénito, para darnos salvación y permitir que pudiéramos volver a ser unidos, como Él tenía, ¿verdad?, pensado desde el principio. Esa separación que sucedió desde Adán y Eva, volver a poder tener esa unión y esa relación con nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Es la única manera que lo podemos hacer. Pero estas naciones no conocían de Dios, del Dios viviente. Estas naciones tenían sus ídolos y ponían su confianza en ellos. Y peor, ¿verdad? Ellos mismos los estaban construyendo y se animaban entre ellos. Qué buen trabajo estás haciendo. Y es un ídolo. Y en eso iban a confiar. Y eso lo aseguraban con clavos. Y esa era su confianza. Que para nosotros que somos cristianos se oye ridículo, ¿verdad? Que en eso van a poner su confianza. Pero tristemente la gente que no sabe y no conoce a Cristo fácilmente se desvía en creencias vanas. Han visto las cosas que vienen, ¿verdad? Saben que hay un problema y en vez de correr al Dios viviente, están corriendo a formular sus ídolos, a esas cosas en las que están poniendo su confianza. En vez de poner la confianza en Dios Padre Todopoderoso, en vez de poner la confianza en Cristo y poner la confianza en su palabra, en sus promesas, están poniendo sus confianza en cuánto puedo guardar. Su seguridad es el dinero.
cuánto puedo yo estar en control, ¿verdad? Ellos mismos son sus mismos ídolos, de que ellos quieren tener control de las cosas, se creen dioses. Nuestras acciones dicen tanto de la condición espiritual en la que estamos. Solamente en Cristo podemos estar confiados, podemos tener paz, no importa la circunstancia en la que estemos viviendo. Y es difícil porque pues todos estamos en el mismo problema en estos tiempos, ¿verdad? Todos lo estamos viviendo, pero hay que reconocer a quién estamos, en qué estamos confiando, a qué estamos socorriendo, ¿verdad? Ese es uno de los pensamientos que quiero que usted analice para usted y para su propia vida. Pero vamos a seguir leyendo. Dice: pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, y te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra victoriosa. Ese es Dios hablando. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado personalmente. Dios eligió a Israel mediante Abraham, ¿verdad? Porque así lo dispuso, no porque el pueblo de Israel se lo mereciera. Aunque Dios eligió a los israelitas para que fueran sus representantes ante el mundo, bien sabemos que fallaron. No lo fueron, no fueron dignos, no fueron fieles a lo que el Señor les había pedido. Pero por lo tanto Dios los castigó y los envió al cautiverio, y ahora para estos tiempos todos los creyentes constituyen el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y todos compartimos la responsabilidad de representarlo ante el mundo. Y un día Dios juntará a su pueblo fiel, y no hay por qué temer, porque Dios está con nosotros. ¿Usted siente con certeza esa verdad en su vida el día de hoy? ¿Siente la certeza de que el Señor está con usted? ¿Ha podido decirle a los temores o las ansiedades que quieren atacar su mente? ¿Ha podido usted vencer esos pensamientos simplemente reconociendo quién es Dios y todo lo que el Señor ha logrado en nuestras vidas, pero en la historia de la humanidad? Por eso es tan importante estar en la palabra de Dios, que Dios nos conforte por medio de su palabra, por medio de lo que ya ha hecho, por medio de su fidelidad. Pero si estamos enfocándonos en las noticias, si nos estamos enfocando en la maldad que nos rodea, si estamos enfocándonos en nuestra cuenta bancaria o en que no hay trabajo, Dios es nuestro socorro. Dios es quien nos sostiene. Él es quien nos lleva de su mano derecha. Y luego en un capítulo antes, el verso 11, dice, como pastor. Bueno, voy a leerle el 10 también. Isaías 40:10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas.
Nosotros somos su pasto. Él nos lleva de su mano. Él apacenta, conforta su rebaño. Él nos lleva amorosamente en sus brazos. No nos está jalando, no nos está arrastrando como un rebaño. Nos lleva amorosamente, nos está cargando. Nos lleva de su mano derecha. ¿Usted ha sentido esa guianza de nuestro Padre Celestial en su vida? Si nunca ha confiado en Cristo, entonces quizás esa no pueda sentir esa realidad en su vida. Antes de que nosotros podamos tener una relación real con nuestro Padre Celestial, con el Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella contiene, con Él, somos su creación hasta que reconocemos quién es Cristo y qué logró Cristo en nuestra vida. Y entonces por medio de Cristo podemos ser hijos de Dios y entonces es nuestro Padre Celestial. Pero antes de confiar en Cristo simplemente somos una creación necia y torpe. No lo estoy ofendiendo, es la palabra de Dios que nos lo dice. Si no reconocemos que Jesucristo tuvo que venir, que solamente Cristo nos limpia de todo pecado, que no hay nada que nosotros podamos hacer en nuestra voluntad, en nuestras fuerzas, no hay nada que podamos hacer para que seamos salvos, para que seamos rescatados, para que seamos restituidos a la presencia de Dios Padre. No hay nada. Lo único que puede hacer, que lo puede lograr, es que pongamos nuestra fe creyendo quién es Cristo y por qué lo hizo y qué fue lo que logró en nuestra vida. La paga del pecado es muerte. Tuvo que haber muerte para pagar la deuda de nuestro pecado. Cristo vino a morir en esa cruz para vencer la muerte que nos merecíamos, para vencer al enemigo que nos robó de tanto desde Adán y Eva y nos restituye al reino de Dios, a la presencia de Dios Padre y a todas sus promesas. Entonces, si nunca ha confiado en Cristo, se está fallando de todas sus promesas. Y entonces, aceptando a Cristo, simplemente su palabra dice que solo hay que creer, ¿verdad? Sí, yo creo que Jesucristo vino a morir por los pecados del mundo, pero no es por los pecados del mundo. Tiene que verlo en un nivel íntimo y personal, que Jesús vino para morir por sus pecados, que los pecados que yo hice fueron carga suficiente en su corazón para salirse de su trono, ser nacido, ¿verdad? Por medio de María la Virgen, para nacer y ser completamente hombre y ser completamente Dios. Y ser sometido suficiente para tomar esa posición en la cruz, porque sabía que esa era la única forma que nosotros pudiéramos ser hechos nuevos, haber sido nuevos, una nueva creación, nacidos de nuevo en espíritu y no en carne. Y entonces, si confesamos que Jesucristo es el Señor y lo cree de todo corazón, entonces usted es salvo. Eso es Romanos 10, 9 y 10. Es una simple oración que usted tiene que tener con el Señor. No tiene que ser la oración que yo le diga, simplemente platicar con Dios a solas en su cuarto, diciéndole: Señor, perdóname. Yo no sabía, ¿verdad?, que mi condición de pecado me tenía separado de ti, destituido de la gloria de Dios. Yo no sabía. Perdóname, yo
pongo mi fe en Cristo. Yo creo que Él es el Hijo de Dios y la única forma de llegar al Padre, que no hay otra forma, que Él vino y murió por mis pecados. Él vino y pagó la deuda que yo no podía pagar, y resucitando triunfó hasta sobre la muerte que yo me merecía, y puedo tener vida eterna por medio de Cristo. Dios tiene tantas promesas para nuestra vida, tiene tantas bendiciones para nuestra vida, pero lo más importante no es las cosas que le estamos pidiendo. Lo más importante es la condición espiritual de nuestro corazón y el camino de transformación de nuestro corazón. Que reconozcamos estas verdades como tales, ¿verdad? Hebreos 11:1, que fe es la certeza de lo que no vemos, que con certeza creamos lo que leímos aquí en 41:10, que dice que no hay que temer y que realmente no temamos, porque Dios está conmigo. No desmayes, ¿verdad? No desfallezcas, no pierdas fuerzas, no te desanimes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Él es quien nos da las fuerzas. Pero ¿cómo nos las va a dar si no estamos poniendo nuestros ojos en Él? ¿Cómo nos las va a dar si estamos poniendo nuestra confianza en el dinero o en posición o en amistades o en tantas cosas que usamos como ídolos? Peor tantito si están confiando en personas que ya están muertas, que si Judas, que si la Virgen María, todos murieron. El único que resucitó fue Cristo. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Jesucristo, el Dios viviente, que tiene una relación personal con usted, una relación íntima. Lo que nos salva no es una religión, lo que nos salva es una relación, que conozcamos quién es Cristo, que conozcamos que podemos ir ante Él y no tenemos que ir ante nadie más, que Él nos ama suficiente para escuchar a plenitud todos los deseos de nuestro corazón, todo lo que nos pesa en nuestra alma. Solamente Cristo. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Siempre. No para un momento, no en el pasado, no para la vecina, para siempre, para el que confía en Él, para el que le cree a todas sus promesas, para el que Él vive de acuerdo a su palabra, el que desea obedecerle de todo corazón. Para esa persona el Señor obra y se manifiesta poderosamente, simplemente porque le creemos a todo lo que ha escrito. Y si seguimos leyendo, no lo podemos leer porque ya se nos acaba el tiempo, y hay que concluir, pero si usted sigue leyendo hasta el verso 17, puede ver que el plan de Dios es hacernos fuertes y firmes, no débiles y temerosos. Usa la palabra que nos convertirá en una trilladora de doble filo, ¿verdad? Que podemos arrasar con lo que venga enfrente. ¿Por qué? Porque reconocemos quién nos respalda y reconocemos quién es Dios en nuestra vida, y es Él el que nos sostiene y nos da esas fuerzas, esas fuerzas espirituales para mantenernos. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? Es confiar en su palabra, es rendirnos de corazón, es pedirle perdón, ¿verdad? Reconocer continuamente que los pecados que hacemos y pedir perdón y voltearnos de ese pecado, renunciar el pecado, obedecer al Señor, estar en su presencia, deleitarnos en su presencia, alabarle en medio de los problemas. Eso es lo que nos toca hacer, llenarnos de Él. Así es como mantenemos los ojos fijos en Él
y que podamos ser fuertes y no temer. No hay que temer, hermanos y hermanos. Espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.fe48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.